¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Como dice la palabra, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busquen el rostro en su angustia me buscarán. El Señor Jehová se dice que como dice claramente, andaré y volveré a mi lugar hasta que nosotros reconozcamos que hemos fallado, que somos pecadores. Por eso el Señor no está con nosotros cuando nosotros somos pecadores y no nos arrepentimos. No puede estar con nosotros el Señor. Así es que, mi amado hermano, tenemos que arrepentirnos para que el Dios Todopoderoso esté con nosotros, como dice en Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Pero tenemos que arrepentirnos para que el Señor esté con nosotros. Así, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que Él sea guiándonos, Él sea hablando en nuestras vidas con este mensaje maravilloso que cada día nos da el Señor, que nos ayude a entender y comprender. Tenemos que pedir sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. ¿Cómo no darte las gracias, Señor? Porque nos das un día más de vida, un día más para estar con nuestra familia, un día más que tú nos das, Señor, que es tu voluntad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros. Aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor, pero tú nos das un día más de vida. Gracias, papá, gracias, papito lindo. Gracias, Señor mío, como dice tu palabra, Abba, Padre. Así es, papá lindo, precioso, mi Señor. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos ha dado, Señor, porque tú conoces nuestro sentar, conoces nuestro levantar, conoces nuestro caminar, conoces también nuestros pensamientos, Señor. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Bendice a cada uno de nosotros que estamos participando en el video. Seas tú bendiciendo, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Bendice a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, Señor, allegados, conocidos, hermanos en Cristo. Seas tú bendiciendo, Señor, Padre bendito, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Así es. Vémoslo como dice en Oseas, capítulo 6. En el versículo 1 nos habla, dice, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él, y conoceremos y perseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesto su salida, y y vendrá a nosotros como la lluvia tardía temprano a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente como vemos que nosotros mismos dice el Señor que andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Busquen mi rostro en su angustia y en su angustia me buscarán, dice. Y así es cuando nosotros tenemos muchos problemas, buscamos de Dios, pero cuando no nos pasa nada, no nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos en la angustia, cuando estamos desesperados, porque un hijo lo llevaron preso, porque un hijo está enfermo, o porque tuvo un accidente, o una familia tuvo un accidente, o el hijo se perdió en la droga, tenemos esa angustia, ahí buscamos de Dios. Pero mientras tanto no buscamos, cuando no nos pasa nada, no buscamos de Dios. Dice su palabra mismo, solo podía darse veredictos y culpables. Se acercaba el día del juicio en que la ciudad de Israel sería conquistada por el ejército de Asirio, invasores, y ciudadanos serían llevados a cautivo de Israel, serían asolados, como dice el versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Efraín será asolado en el día del castigo en la tribu de Israel,
hice conocer la verdad. Bendito. Las declaraciones internas de las naciones eran como destrucciones lentas y ocultas acusado por la polilla, pero la llegada de los asirios sería como el ataque repentino y abierto de un león. Ambos eran inevitables y ambos trajeron a la ruina. Bendito sea el Señor, porque ellos no se arrepintieron. Ellos confiaron en el hombre, no confiaron en Dios. Y así somos nosotros, nos confiamos más en el hombre y no ponemos la confianza en el Dios Todopoderoso. Por eso dice, cuando nosotros no tenemos el entendimiento, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Israel, Judá eran naciones débiles y enfermas, como vemos en Isaías capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. En Isaías capítulo 1 nos dice, versículo 2 nos dice, oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijo y engrandecí, y ellos resbalaron, dice, ellos se rebelaron contra mí. Y el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vemos que también aquí nos habla que no tenía el pueblo conocimiento. Dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generaciones de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás, porque queréis ser castigado aún. Todavía os revelaría. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino heridas, hinchazón y podridas llagas. No está curada ni vendada, ni suavizada con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad puesto a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en una viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante como a Gomorra. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que este juicio es muy grande por el pecado que nosotros, que ahí en ese pueblo tenía el pecado, así como nosotros tenemos el pecado, pero no nos arrepentimos. Y el Señor eso es lo que quiere, que nosotros nos arrepentamos, como dice en Salmos capítulo 51 mismo dice claramente, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, limpia de mis pecados, porque yo reconozco mi rebelión y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por eso es que nosotros somos pecadores, dice la palabra de Dios mismo, que todos somos pecadores. Pero hay muchos que dicen que no son pecadores, solo los que cargan la Biblia, ellos son pecadores y se esconden en la palabra, se esconden en la Biblia. Cuando la palabra mismo nos enseña claramente que todos somos pecadores, tenemos que venir al arrepentimiento. La palabra profética de Isaías sobre el juicio del pueblo de Israel tenía un cumplimiento inmediato. También a lo largo plazo se vería pronto cumplida en la caída de las naciones, pero esperar su cumplimiento posteriores en el tiempo que Dios ha establecido en la historia. ¿Por qué juzgará Dios a su pueblo a causa de su idolatría, avaricia, orgullo, explotaciones de los pobres
en lugar de aferrarse a la verdad de la palabra de Dios, estaban adoptando supersticiones y costumbres del, traídas del Oriente, haciendo como mucho buscando religiones a las actualidades y el crecimiento de las religiones orientales en el mundo moderno occidental. Es un fenómeno a la vez pavoroso y desafiante. Incluso personas no religiosos estaban practicando formas orientales y meditaciones y relajaciones y aplicándose técnicos se estaban enseñando en clases, universidades y seminarios y empresarios. La prosperidad de las naciones hizo los líderes orgullosos y codiciosos en lugar de confiar en el Señor. Así es, cuando nosotros nos estamos preparando en las universidades y todo eso, nos enseña que tenemos que ser lo que tenemos de lo que vamos a hacer como doctorados y todas esas cosas. Entonces, aquí nos enseña que nosotros buscamos más la codicia, o sea, buscamos más el dinero, ganar más, pero no buscamos a Dios. Como dice la palabra mismo, dice claramente en Mateo capítulo 6, verso 36, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Pero aquí nos estás hablando claramente que nosotros buscamos primeramente las riquezas. Primeramente no ponemos en primer lugar a Dios. Por eso son los problemas que tenemos, como dice, vendrá el juicio. Claramente como la palabra profética de Isaías sobre el juicio del pueblo de Israel tenía un cumplimiento inmediato y también a lo largo plazo se vería pronto cumplida a la caída de las naciones, pero esperar en su cumplimiento posteriores en el tiempo de Dios ha establecido la historia. ¿Por qué juzgará Dios a su pueblo a causa de la idolatría, avaricia, orgullo, explotaciones de los pobres? Y en lugar de aferrarse a la verdad de la palabra de Dios, estaban adoptando supersticiones y costumbres de traída del oriente. Y eso es lo que nosotros, cuando nosotros tenemos esa costumbre, cuando veíamos a nuestros padres cómo hacían, esa es una costumbre que traemos desde muy atrás, pero no nos damos cuenta de lo que está escrito en la palabra. Por eso aquí mismo dice, en Isaías mismo dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generaciones de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira, santo de Israel. ¿Por qué queréis ser castigado aún todavía? Oh, revelaréis, toda cabeza está enferma de todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay él cosa sana, sino heridas hinchadas, podridas, llagas, y están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dijo a su pueblo, eran hijos rebeldes que ni siquiera tenían el mismo respeto, devoción hacia Dios que los animales tienen para con su amo. La palabra rebelarse tiene aplicación en ideas romper un contrato en Sinaí. Israel había entrado a un pacto solamente con Jehová, pero habían incumplido el contrato con su incredulidad de la idolatría. Por eso que él también rompe ese pacto porque el pueblo había fallado. Desde el punto de vista humano, las naciones estaban prosperando, pero desde el punto de vista de Dios, la nación era como una víctima desdichada, herida de pie a cabeza y punto de morir. Las heridas se habían infectado todo el cuerpo, estaban enfermos y nadie estaba haciendo nada para ayudar. Los falsos profetas y sacerdotes hipócritas del momento habrían cuestionado la validez del análisis que hizo Isaías del cuerpo de las naciones, pero el profeta sabía que su diagnóstico eran ciertos y a pesar del optimismo de los líderes de Judá y naciones estaban moral y espiritualmente enfermas y juicio era inevitable. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice la palabra profética de Isaías sobre el juicio del pueblo de Israel tenía el cumplimiento inmediato, porque
fallaron porque se fueron contra él, contra Jehová. Por eso dice que él había criado y los hijos se fueron contra Jehová. Venid, volver a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió, él nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová como el alba está dispuesto a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprano de la tierra. Pero aun así ellos no querían regresar con Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Al tercer dice, al leer esta palabra, sacamos la impresión de que las naciones estaban sinceramente arrepentidas y buscaban al Señor. Sin embargo, cuando leemos lo que Dios dijo, vemos cuál poco profundo era la realidad, la confesión, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto, como vemos en el capítulo 7 de Oseas, capítulo 7, versículo 10. Gloria a Dios. Y la soberbia de Israel testificarán contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Así es cuando nosotros no tenemos ese entendimiento, dice, por eso dice claramente que ellos no tenían el entendimiento de lo que le estaba hablando Jehová. Y ellos se cerraron y se encapricharon y salieron y regresaron, dice, a Egipto. Hay pueblos insensatos cuando regresan a Egipto, cuando nosotros regresamos atrás, cuando nosotros estamos en Cristo y regresamos al mundo, cuando el Señor entrará en ira, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Por eso dice que Israel y Judá eran naciones débiles y enfermas, como habíamos leído en Isaías capítulo 1, verso 5. También tenemos en Jeremías capítulo 30, verso 12 al 13. Sin embargo, en vez de acudir al Señor para sus curaciones, ambos buscaron ayuda de un rey de Asiria y necesitaban oraciones y arrepentimiento sincero, pero en cambio confiaron más en la política y en los tratados inútiles. Lo único que el Señor podía hacer era retirarse y esperar a que buscaran su rostro con sinceridad y humildad. Dios, sin duda, ha tenido mucha práctica en arte de esperar a que cada uno de nosotros responda a su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial, esperando Él a nosotros que nosotros regresemos con el arrepentimiento, regresemos arrepentidos de que hemos fallado contra Él. Bendito sea el nombre del Señor. Al leer estas palabras sacamos la impresión de que las naciones estaban sinceramente arrepentidas y buscaban al Señor. Sin embargo, cuando leemos lo que Dios dijo, vemos cuán poco profundo era en realidad la confesión, y no se volvieron a Jehová, su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Los acusaban en juicio, suelen expresar, pensar remordimiento por lo que habían hecho y piden otra oportunidad. Esto es a lo que hizo Israel, pero Dios anticipó su excusa hipócrita y denunció no solo su duplicidad, sino la forma pecaminosa en que habían tratado a su Señor. Mediante una serie de similares y metáforas, videos, o sea, revelan el verdadero carácter del pueblo de Israel. Y en temprano de las mañanas el rocío se aparecerá a joyas brillantes, pero pronto se evaporarán bajo el sol. La devoción de Israel al Señor era temporal. Así es cuando nosotros estamos, dice, buscando a Dios y no lo buscamos completamente, sino que un ratito, en el momento que necesitamos nada más. Y al momento que se ha cumplido, ya salimos
De ese dolor ya no lo buscamos más. Solamente cuando estamos en angustia, cuando estamos en persecución, cuando estamos teniendo la necesidad de Él, ahí lo buscamos. Pero mientras no tenemos la necesidad de Él, no lo buscamos. La palabra nos enseña claramente que nosotros no nos arrepentimos, dice. No lo buscamos con todo el corazón al Señor. Por eso es que en los Salmos dice claramente que no despreciará un corazón contrito y humillado. Y eso que nos falta humillarnos ante el Dios Todopoderoso. No humillarnos ante el hombre, sino humillar ante el Dios Todopoderoso. A veces nosotros lloramos al hombre por los problemas que estamos pasando cuando nosotros tenemos un defensor, un ayudador, un juez. Por eso dice que Él nos da el gozo, nos da la paz y nos da la justicia y seguridad. A Él tenemos. Por eso dice en Hebreos capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí tenemos que acercarnos, mi amado hermano, a pedirle a Él, llorar. Como dice, no desprecie un corazón contrito y humillado. Ahí donde tenemos que derramar nuestras lágrimas al Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señores, Señores, porque Él vive. Porque Él vive tenemos que pedirle, no al hombre. Al hombre no nos va a solucionar nada, ningún problema, mi amado hermano. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por esta palabra maravillosa que Dios nos da. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por este alimento espiritual. Ayúdanos a entender y a comprender de esta palabra maravillosa que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque nos sigues amando, aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor. Pero gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, grande, maravilloso, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo nos da esta palabra maravillosa? Como dice Miqueas, claramente dice Miqueas, mas yo a Jehová miraré al Dios de mis, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y él me oirá. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, mi amado hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga.